Hoy hablaremos de lo que es el lóbulo occipital. Su ubicación. Está situado en la parte posterior de los hemisferios cerebrales, es decir, en la parte posterior de la cabeza. Reposa sobre el tentorio y su cara medial mira la hoz del cerebro y se extiende desde el polo occipital hasta el surco parecto-occipital. Debido a los límites arbitrariamente definidos del lóbulo occipital, este asume una forma triangular. Sus funciones. El lóbulo occipital es imprescindible no solo para captar estímulos visuales, sino para responder a ellos y experimentar emociones de acuerdo a lo que vemos. Su importancia resulta más evidente al analizar las consecuencias que tienen las lesiones o traumatismos en esta región del cerebro. Sea como sea, vamos a analizar las funciones que desempeña este lóbulo cerebral, aunque es importante recordar que está en constante interconexión con las otras regiones del encéfalo. La primera, recibir impulsos nerviosos de los ojos. Los sentidos y los órganos sensoriales son las estructuras de nuestra fisiología que nos permiten captar estímulos del exterior. Sin ellos, es imposible saber qué sucede en aquello que nos rodea. Y en el caso del sentido de la vista, su importancia es más que conocida. Los ojos son órganos capaces de captar señales lumínicas gracias al complejo sistema en el que la luz viaja a través de ellos hasta proyectarse en la retina, que es la capa de tejido que hay en la parte más trasera del ojo. La retina es como una especie de pantalla de proyección. Una vez ahí, las neuronas fotorreceptoras se activan eléctricamente dependiendo de cómo es la luz que incide en ellas. Este impulso nervioso viaja a través de miles de millones de neuronas hasta llegar al cerebro, concretamente al lóbulo occipital. Por tanto, la primera función del lóbulo es la de recibir las señales eléctricas en las que está codificada la información visual. Procesar la información visual, la segunda función. Los ojos no ven. Lo único que hacen es transformar una señal lumínica en una de eléctrica que sea asimilable para el cerebro, y más concretamente el lóbulo occipital. Sea como sea, esta región del cerebro, después de recibir las señales nerviosas, debe procesarla, de modo en el que lo procesa igual que sucede con las otras funciones cerebrales. Continúa siendo parte de un misterio. De todos modos, lo que sí sabemos es que realiza una serie de conexiones neuronales que permiten transformar las señales eléctricas en visualización de imágenes. Por lo tanto, el que ve no es el ojo, sino el lóbulo occipital. 3. Estimular la memoria. Parece algo obvio, pero visualizar imágenes nos hace acceder a recuerdos que tenemos almacenados, a veces en lo más profundo de la memoria. Esto es posible gracias al lóbulo occipital, pues al mismo tiempo que procesa las imágenes, las guarda en el disco duro para poder tener acceso a ellas. Esto también explica que tengamos memoria visual, pudiendo incluso proyectar recuerdos en nuestra mente. Y es que el lóbulo occipital estimula la memoria y el almacenamiento de los recuerdos visuales. 4. Interpretar imágenes. Si solo pudiéramos visualizar las imágenes del exterior, pero no pudiéramos interpretarlas, el sentido de la vista no tendría ninguna utilidad. Necesitamos algo que nos ayude a interpretar. Por ejemplo, que ver un jabalí en el bosque mientras paseamos es un potencial peligro. Y de esto también se encarga el lóbulo occipital, aunque en estrecha relación con otras regiones cerebrales. De todos modos, este lóbulo contribuye a que asociemos la información visual a una reacción por parte nuestra, lo que permite que el sentido de la vista sea realmente de utilidad. 5. Estimular pensamientos y emociones. ¿Por qué ver un cuadro puede llegar a emocionarnos? Porque el sentido de la vista, gracias a este lóbulo occipital, también estimula las emociones. Y es que el cerebro tiene la capacidad de, dependiendo de las conexiones neuronales que realice,
hacernos experimentar emociones y pensamientos a través de la vista. Lo que vemos, incluso cuando no entra en juego la memoria ni el recuerdo de sucesos de nuestra vida, puede emocionarnos tanto para bien como para mal. 6. Diferenciar colores. La habilidad de diferenciar colores también es posible gracias al lóbulo occipital, que además de procesar la información visual para detectar los objetos en el medio, también puede decodificar las señales nerviosas procedentes del ojo de tal modo que percibamos los colores. Por lo tanto, el color nace en el lóbulo occipital. Captar movimiento. Muy relacionado con el procesamiento de la información visual, el lóbulo occipital también es el que permite que incluso cuando algo esté ligeramente fuera de nuestro campo visual, reaccionemos cuando se mueve. Es una estrategia evolutiva para captar rápidamente peligros, pues en la naturaleza, movimiento puede ser sinónimo de que alguien viene a atacarme. 8. Permitir el reconocimiento espacial. El lóbulo occipital es el que permite que nos situemos en el espacio, que nos orientemos y que seamos capaces de estructurar las cosas que percibimos, dándole un lugar. Aunque esto sea en relación con otras regiones del cerebro, el lóbulo occipital tiene un papel muy importante en el que el reconocimiento espacial, es decir, en saber en qué posiciones ocupamos nosotros y los objetos que nos rodean. Continuando con la exposición, vamos a ver las diferentes áreas del lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene 6 diferentes áreas. La primera es la área de la exploración e inscripción general. Eso quiere decir que nos permite analizar y ver lo que nos rodea. La segunda área es la de la visión estereoscópica. Esta nos permite ver las cosas en 3 dimensiones. La tercera área es la de la profundidad y distancia. La cuarta área es la del color. Esta nos permite diferenciar los diferentes colores. La quinta área es la que nos permite captar el movimiento y la sexta área nos permite determinar la posición absoluta de un objeto. Ahora vamos a hablar sobre las alteraciones o lesiones en el lóbulo occipital. Cuando el cerebro sufre algún tipo de trauma, esto va a producir leves alteraciones en el sistema visual perceptivo, ocasionando alucinaciones e ilusiones visuales cuando se daña el lóbulo occipital. Una de las principales causas es el trastorno convulsivo, que nos puede producir ceguera, alucinaciones e ilusiones visuales y defectos de la vista. Vamos a ver los diferentes tipos de alteraciones que pueden ocurrir en el lóbulo occipital. La primera son los defectos de los campos visuales. En esta va a entrar la minoapsia homónima contralateral. Esto sucede por una lesión en el tracto óptico que va a dejar sin acción los nervios ópticos de cada retina. Esta anomalía clínica va a afectar la mitad derecha o izquierda del campo visual de ambos ojos. ¿Qué quiere decir? Que va a existir una severa pérdida del campo visual, pero no se va a afectar la agudeza visual. La siguiente es la ceguera cortical. Esto ocurre tras una sección de los nervios ópticos después de una lesión en el área visual primaria del lóbulo occipital o una lesión bilateral de los lóbulos occipitales. ¿Qué pasa con este tipo de defectos? La persona va a tener una ceguera casi completa donde va a tener una vaga percepción de la luz o del movimiento y puede sentir que tiene alucinaciones. Y por último tenemos la anosognosia visual o síndrome de Atom. Esto sucede con una persona ciega, procede a hacer la negación del mismo. ¿Qué quiere decir? Actúa como si pudiera ver y trata de moverse sin tener ninguna dificultad. Esta lesión va a ocurrir cuando las áreas de asociación visual se dañan. Después tenemos las alucinaciones. Acá van a entrar las alucinaciones visuales o metamorfosias. Esta va a suceder tras lesiones circunscritas a los lóbulos occipitales, las lesiones occipitoparietales y las lesiones occipotemporales compartidas. ¿Qué pasa con este tipo de ilusiones? Se procede a pasar una distorsión de forma, tamaño, movimiento o color o una combinación de todas, es decir, percibimos la realidad de diferente forma. En segundo punto tenemos las alucinaciones visuales. Estas alucinaciones visuales ocurren tras una lesión en el área de asociación visual y la conexión con los lóbulos temporales.
Las alucinaciones acá pueden ser elementales o complejas. En las elementales, la persona logra percibir destellos de luz, colores, puntos luminosos, luces múltiples y formas geométricas. Estas pueden estar estacionarias o en movimiento. Y en las complejas, la persona suele distorsionar objetos, personas y animales. Después tenemos las disfunciones visuales. La primera es las anoxias visuales. Estas suceden tras lesiones en el lóbulo occipital y en los lóbulos temporal o parietal vecinos. ¿Qué pasa con este tipo de disfunciones? Es un trastorno raro que hace que la persona tenga la incapacidad para nombrar e identificar un objeto mediante palabras o gestos. Después tenemos la prosopagnosia. Este sucede cuando ocurren lesiones bilaterales de las regiones occipitotemporales ventromediales. Cuando sucede este tipo de disfunción o defecto visual, la persona no puede identificar rostros en las personas o fotografías, tampoco es capaz de reconocer rostros nuevos y el almacenamiento y asociación en el lóbulo occipital ya no funcionan de forma correcta. Por último, tenemos las alteraciones de apreciación y percepción. En estas entran el síndrome de Wallin. Esto sucede cuando ocurre una lesión en los lóbulos occipitales y parietales. En este síndrome, la persona llega a tener una perturbación de la apreciación del mundo visual, como lo conocemos, es decir, ve las partes individuales y no ve el escenario completo. Acá entran tres puntos importantes. La persona tiene un trastorno de atención visual, que quiere decir que no percibe la escena en su totalidad. También le dificulta el tomar objetos o tocarlos. Y por último, tiene una incapacidad para proyectar un campo periférico. Y por último, tenemos la ataxia óptica. Esto sucede tras lesiones bilaterales en las zonas limítrofes vasculares de las regiones parieto-occipitales. ¿Qué pasa con este tipo de distorsión de la apreciación y la percepción? Acá la persona busca tomar objetos de forma táctil, es decir, utiliza el tacto para moverse y desplazarse en los escenarios. Pero en esta lesión, la persona no es ciega, sino pretende estar ciega. Eso sería todo para explicar las funciones y las alteraciones del lóbulo occipital. Muchas gracias por prestar atención. Hasta luego.